estudiamos el Salmo 113. Siendo domingo 23 de mayo, vamos a acercarnos a nuestras Biblias. Los días domingo enseño usando la versión Reina Valera 60. Y sé que en este pequeño salmo Dios nos va a hablar bastante. No se imaginan el gozo que fue para mí mientras lo preparaba. Y mientras el día de ayer compartía el primer versículo en el desayuno de caballeros virtual que tenemos todos los sábados a las 6 de la mañana. Cuando ustedes agarran su Biblia, el Salmo 113, la Reina Valera 60, dice: Dios levanta al pobre. Y vean, los tiempos que nos ha tocado vivir con la pandemia, estrechez económicas, problemas de salubridad, descontento social, ha hecho que muchos nos encontremos en esta condición de pobres. Y por eso el Salmo es: tú que te sientes con carga económica, que no tienes cómo afrontar pagos, que tienes familiares enfermos, que tu familia se ha dividido respecto a las elecciones. Este es el Salmo. Dios levanta al pobre. En el epígrafe, que es después del título, hay unas palabritas en otro tamaño. En el epígrafe aparece aleluya. Y la palabra aleluya viene del hebreo jalel, que significa alabar, alabanza, y ya, que es la contracción de Jehová o de Yahvé o de Jehová. Así que aleluya es alabado sea Yahvé, alabado sea el nombre del Señor. No conocemos quién es el autor de este salmo porque el texto no nos dice. Así que este salmo tiene autor desconocido. Pero este salmo 113 y los 5 que le siguen, 114, 15, 16, 17 y 18, se consideran como los salmos Jalel, o el gran Jalel, o los salmos de alabanza. Y estos salmos se cantaban en ocasiones especiales, en las 3 grandes fiestas. Hoy día, según el calendario hebreo, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de las cosechas o de los tabernáculos. Y en esta fiesta de los tabernáculos se juntaban todos y cantaban en el momento de alabar a Dios estos 6 salmos, los salmos Jalel. No solamente en esta fiesta, en la Pascua también. Ustedes han visto que en la Biblia, cuando ustedes leen la última semana de la vida de Jesús, leemos en Mateo 26:30, que después de haber cenado, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Así que probablemente nuestro Señor Jesús, junto con sus discípulos, entonó la letra de este salmo con una música que no la tenemos, pero de los labios de Jesús. En un domingo como hoy, 50 días después de la fiesta de la Pascua, nuestro Señor Jesús adoró a Dios y usó entre los salmos que cantó el Salmo 113. Así que es casi seguro que el tiempo en lo que estos salmos fueron compilados y fueron puestos para que la gente lo cantara fue luego del regreso del cautiverio de Babilonia. Recuerden que el reino se dividió en dos: 10 tribus al norte con el nombre el Reino de Israel y 10 tribus al sur con el nombre Reino de Judá. Justo los días jueves estamos estudiando a las 5 de la tarde el libro de Primera de Reyes y justo estamos en la división. Jeroboam le ha quitado 10 tribus al hijo de Salomón, Roboam, y ha fundado el reino del norte de Israel y ha hecho su propia religión. Y en el reino del sur han quedado los pobladores de Judá y los que realmente adoran al Señor. Habiendo dicho esto, vamos a saltar al versículo 1. Como es un salmo corto, puedo aprovechar y hacer estudio de palabras,
Cuando el texto del Salmo es muy grande, tengo que agarrar por porciones y destacar lo importante de cada porción. Pero como este Salmo es corto, me permite hacer lo que más me gusta. A mí me encanta entrar al significado de forma, al significado etimológico de cada palabra, cómo se escribía en hebreo, qué otras traducciones aparece esta misma palabra al castellano y qué significado puedo tener. Y al hacer eso enriquecemos nosotros el texto. Y el versículo 1 dice, alabad, siervos de Jehová. Jalel, siervos de Yahweh. Alabad el nombre de Jehová. Alabad el nombre de Yahweh. Creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que yo evito pronunciar la palabra Jehová. Y casi siempre la cambio. Utilizo el Señor porque la palabra Jehová no es el nombre de Dios. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento estaba conformado de 4 consonantes, Y o Y, H, W o W, H. Y de esas 4 consonantes que se conoce como el tetragrama, tetra 4, grama letras, 4 letras. Con el devenir del tiempo, porque el hebreo antiguo no tenía vocales, se le añadieron las vocales de Adonai, A, O, A. Y salió la forma latinizada de Jehová o Jehová o Yahvé. Pero los estudiosos de la lengua hebrea coinciden que el nombre Jehová no era la pronunciación correcta. Más bien, lo más acercado que entienden los estudiosos de la lengua hebrea de cuál era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento cuando se presenta como tal es Yahweh, Yahweh, Y-Y-A-H, W o W-E-H, Yahweh. Bueno, la palabra hebrea que se traduce como siervos es Ebed, Ebed, y también significa cortesano, criado, esclavo, jornalero, sirviente. Es decir, alaben todos los sirvientes, alaben todos los jornaleros, alaben todos los cortesanos, alaben todos los criados del Señor y alaben el nombre del Señor. Y aquí arranca el Salmo con una orden. Se da la orden de alabar a su Señor. Es una orden. Y acá la idea es el gozo y la bendición que tienen estos siervos de estar bajo su Señor, que los cuida, alimenta, protege y ve constantemente por sus beneficios. Si alguno de ustedes ha llevado en la universidad un curso de sociología, habrán estudiado la famosa Edad Media, la época de los señores feudales o el feudalismo, cuando no había naciones, sino más bien eran porciones de terreno, que un señor feudal en su castillo le daba protección a todos los cortesanos, todos los parceleros que vivían dentro de sus límites. Él hacía la guerra, él los defendía, pero él les quitaba y les cobraba con comida o con parte de sus cosechas o a cambio de trabajo. Entonces, durante el feudalismo, algunos cortesanos tuvieron la opresión de sus señores feudales, que fue tremendo, férrea, prácticamente una esclavitud. Pero hubo otros que tuvieron la suerte que el señor feudal que los protegía, los cuidaba, los quería y hacía todo lo posible por elevar el bienestar, la calidad de su vida. Entonces los que estaban con este señor feudal que los trataba bien eran felices, pero aquellos que les había tocado un señor feudal que los maltrataba eran infelices. Exactamente igual ocurre con los gobernantes que Dios nos da. Dios puede poner en el sillón presidencial y en el Congreso de la República personas malas que castiguen, maltraten y dañen al pueblo y al país. O Dios
a través del voto popular, puede darnos un buen gobernante que se preocupe por eso, por elevar la calidad de bienestar del pueblo. Así que, habiendo esta situación de siervos y cortesanos que estaban agradecidos a su Señor, se les ordena que lo alaben, que lo adoren. Cuando me ha tocado celebrar una boda o matrimonio, siempre en una parte de mi ceremonia, en la parte que tiene que ver con los anillos o los aros, donde es el intercambio de aros, yo aprovecho para contar una enseñanza que está en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Ustedes saben que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años. Y encontramos en Levítico 15 que están estas leyes. Como Israel, como ellos habían sido esclavos en Egipto, ahora que ellos han recuperado su libertad, se dan leyes específicas en caso de que un hermano, por un motivo X, caiga en desgracia y tenga que venderse como esclavo. La esclavitud de un hebreo en Israel no era de por vida, se limitaba a 6 años y el 7º año recuperaba su libertad. Yo tengo una deuda con una persona, no lo puedo pagar, entonces yo me vendo como esclavo. Trabajo para esta persona 6 años. Al 7º año, según la ley de Dios, recuperaba mi libertad. Pero el Señor que me había tenido como esclavo tenía que darme semillas, trigo, ganado, para yo poder empezar la vida con algo otra vez. No era que acababa y salía de la esclavitud con las manos vacías y en pobreza, no. Se cuidaba, se protegía. El esclavo tenía que descansar un día a la semana. El esclavo, si estaba enfermo, había que cuidarlo. Entonces, este era el contexto. Ahora vean lo que dice Deuteronomio 15:16. El caso de un hebreo que se ha vendido como esclavo por una deuda, pero resulta que el amo, que su señor lo cuida, lo protege, lo alimenta, a él, a su familia, le da casa, le da comida, le da trabajo, de tal manera que este hombre descubre que estando en esclavitud, su calidad de vida ha subido, encuentra más bienestar sirviendo a este amo que cuando era libre. Entonces se daba el caso que estas personas, cuando le tocaba recuperar su libertad por haber servido 6 años, o porque cada 7 grupos de 7 años, 7 por 7, 49, en el año 50 estaban todas las deudas, se perdonaban y el que estaba en esclavitud salía libre. Así que podía ser que yo me había vendido como esclavo y a los 2 años tocaba el año del jubileo. El año 50 recuperaba mi libertad. Pero había caso de esclavos que amaban a su Señor y no querían su libertad. Leemos en Deuteronomio 15:16 que dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le clavará, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Qué dice acá? Permítanme explicarlos. Nosotros sabemos que estamos estudiando el Antiguo Testamento, que en la antigüedad las ciudades importantes estaban amuralladas. La razón por la cual estaban amuralladas era simplemente para
protegerse de los vándalos, los saqueadores y los ladrones. Durante la noche las puertas se cerraban y durante el día las puertas se abrían. Y aquí en la puerta, en una mesa, se sentaban los jueces, los ancianos de la ciudad, a ejercer justicia. Y todos los que tenían pleitos o asunto con alguien, iban los jueces de la ciudad. Y cuando el hermano en conflicto, en pleito, pasaba por la puerta, los jueces, tú, ven. Y veían el caso y lo solucionaban. Vemos el caso de Booz con Ruth, que había alguien que debía de tomarla como esposa, y Booz va a la puerta de la ciudad, a los jueces. Y cuando pasa el pariente, es que llegan a un trato, a un arreglo. Lot se sentaba en la puerta de entrada en la corrupta Sodoma. Al ser un hombre íntegro, lo habían puesto como juez porque sabían que su juicio era recto. Entonces, ocurría que este esclavo nunca había estado tan bien. Lo mejor que le había ocurrido era ser siervo de su Señor, porque su Señor bendice, prospera, trae bienestar, cuida y protege. Entonces, cuando llegaba el momento de la libertad, el esclavo decía al amo, no te quiero dejar, te amo, me quiero quedar, quiero ser tu esclavo para siempre. Así que el amo y el esclavo iban a la puerta de la ciudad. Y allí en la puerta, el amo le decía a los jueces, este es mi esclavo, hoy debe recuperar su libertad. Pero él dice que está muy feliz conmigo, que quiere ser mi esclavo de por vida, a perpetuidad. Los jueces le decían al amo, retírese por favor, y lo llamaban al esclavo. Y en los siguientes minutos u horas intentaban disuadirlo, haciéndole saber que no existe nada más importante que su libertad. Y aparte trataban de verificar si había sido obligado a hacer eso. La última etapa para tratar de liberar a un esclavo, si pudiera haber sido amenazado por su amo, era el dolor físico. ¿Y en qué consistía? Lo tomaban del pabellón de la oreja y del pabellón de la oreja lo llevaban a la pared de la ciudad, a la puerta de la ciudad. Y allí el juez, con un clavo de base cuadrada, le horadaba, le hacía un orificio y lo clavaba a la puerta. Ahora imagínense al esclavo clavado de la puerta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Au! 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 Y los jueces mirando y determinaban, wow, este hombre sí ama a su dueño, sí lo hace de manera voluntaria. Así que los sacaban de la puerta y en el lugar donde tenía el orificio, le colocaban un aro. Así que el aro en la oreja, a mitad de oreja, era símbolo de esclavo voluntario por amor a perpetuidad. Y yo aprovecho este ejemplo para decirle ahora a todos los que han venido a la ceremonia, ustedes van a ser testigos cómo él se va a hacer esclavo voluntario por amor de su esposa. Y todos se ríen, ¿no? Y aplauden, ¿no? Entonces, esto se trata. Somos siervos, bendecidos. Nos tocó el mejor Señor. Tú sabes que la Biblia enseña que solo hay dos alternativas. Lo sepas o no. Tú sirves a uno de dos señores. No eres libre, sirves a uno, vives para uno, sigues la corriente de los seguidores de este amo. ¿Y quiénes son los dos amos? La Biblia enseña que uno de estos es el Señor y el otro es el enemigo del Señor. Uno es el Dios creador del universo y el otro es el Dios de este planeta, el Dios de este mundo. Y Pablo da advertencias contra el Dios de este mundo. Entonces, si tú no te has entregado voluntariamente al Dios del universo, estás
bajo el dominio del Dios de este mundo. Y Él es un señor feudal malo y va a hacer todo lo posible por hacer miserable tu vida y los que están contigo. Ok, después encontré otra palabrita que me llamó la atención. La palabra hebrea Shem, Hashem, Shem, traducida como nombre. Es la marca o distinción de individualidad, honor, autoridad y carácter. ¿Cómo no alabar su nombre que es admirable? Cuando el ángel del Señor se le apareció a Manoa, a la esposa de Manoa, la madre de Gedeón, y él no lo creyó y le dijo a la esposa, a ver, si ocurre otra vez, avísame, y ocurre la segunda vez. Y Manoa, el padre de Gedeón, cuando recibe la revelación sobre su hijo que va a liberar a Israel, Manoa le pregunta, ¿y cuál es su nombre? Y ese ser que había aparecido le dice, ¿por qué preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Y Manoa y su mujer se arrodillaron y le adoraron, lo que representa una cristofanía, una aparición de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no alabarle si su nombre es admirable? Mira, te reto algo. Si quieres enriquecer tu relación con Dios, haz un estudio de los nombres de Dios. ¿Sí? Los nombres de Dios. Y lo puedes hacer porque es muy sencillo. Hoy día colocas en tu buscador, en el internet, nombre de Dios y te van a aparecer todos los nombres. El Shaddai, el Olam, el Todopoderoso, el Sempiterno. Y vas a encontrar una relación de nombres. Y cuando encuentres el significado de ese nombre, te vas a dar cuenta quién es aquel a quien nosotros servimos y cómo no hemos de adorarle. En Daniel 2:20, en la versión contemporánea dice, y dijo Daniel, bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Así que vamos a bendecir su nombre. Versículo 2, vean, el versículo 1 nos ha tomado bastante tiempo. Sea el nombre de Jehová, de Yahweh, del Señor, bendito desde ahora y para siempre. Sea el nombre de Dios bendito desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y la idea del versículo es que a partir del momento en que cae en cuenta de la bondad de Dios en su vida, desde ese momento en adelante y para siempre, el nombre de Dios debe ser bendito, exaltado y alabado. Esta es la idea. Ahora, ¿cuándo ocurre este ahora? Que es como un hito que cambia la perspectiva de la vida en el momento de tu conversión. ¿Cuándo fue? Por eso es que nosotros recalcamos que todo creyente debe tener una fecha de conversión. Yo le entregué mi vida al Señor Jesús cuando tenía 18 años. Era el 2 de mayo del año 1978. Y un muchacho, 2 años mayor que yo, de 20 años, llamado Karl Hartmayer, me llevó a Jesucristo. Y ese día, 2 de mayo del 78, lo recibí como mi Señor y Salvador. El pastor Carlos se casó con mi prima hermana, hoy es pastor de una iglesia en Suiza, una iglesia preciosa allí en Suiza, pueden buscarlo, Karl Hartmayer, es uno de mis predicadores favoritos, porque enseña la palabra con mucha pasión. Pero ese día fue un hito para mí, me cambió la vida. Ese fue el día, desde ahora y para siempre. No me di cuenta, pero cuando miré hacia atrás, me di cuenta que ese día marcó un cambio en mi vida y que desde ahora y para siempre
por toda la eternidad viviré para alabarlo. ¿Y cómo no hacerlo si Él es bueno conmigo? El Salmo 145, 21, en la versión contemporánea dice: Señor, mis labios proclaman tu alabanza. Que la humanidad entera bendiga tu santo nombre desde ahora y para siempre. Y estaré eternamente agradecido por eso. Desde ese día, desde el día de mi conversión en adelante, abrí mis labios para bendecir su nombre. Y quiero leer cuando David estaba viejo y le entregue el mando a Salomón. Encuentro una de las oraciones más hermosas respecto al Señor. ¿No sabes cómo alabarlo? ¿No sabes cómo adorarlo? Pues marca en tu Biblia Primera de Crónicas 29, del versículo 10 en adelante. Solo voy a leer 4, del 10 al 13, pero vean el corazón de David y las palabras que brotan a borbotones desde el fondo de su ser para adorar a aquel que le debe todo. Se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Bendito seas tú, oh Dios, de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y podría pasarme la siguiente media hora hablando solamente de estos 4 versículos. Pero márcalo, Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Y mira por qué debes de adorarle. Él tiene el poder, el dominio. En su mano está el dar la riqueza. En su mano está el engrandecer. ¿Cómo no alabarlo a nuestro Dios? Versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Dios. Y acá es interesante, porque el salmista dice, desde que el sol se levanta hasta que el sol se oculta, debemos alabar su nombre. Y lo he citado algunas veces, pero es una de las historias más bonitas que he leído en un libro respecto a la historia del Perú antiguo, del Perú autóctono. Y lo escribe el misionero que se llama Don Richardson. Él escribió un libro que se convirtió en bestseller en inglés respecto a las misiones, Child Peace, Hijo de Paz. Y él escribe un segundo libro que hasta donde yo tengo entendido no ha sido traducido al castellano, al español, que se llama Eternity in Their Hearts, Eternidad en sus corazones. Y él escribe este libro porque descubrió que en las universidades y en los centros de estudios enseñan que ha habido una evolución en la religión, que en la antigüedad todas las culturas eran politeístas, creían en muchos dioses, pero con el devenir del tiempo evolucionaron y ahora las religiones son monoteístas, un Dios. Y Don Richardson hace un estudio de todas las civilizaciones antiguas y descubre que es falso, que más bien ha habido un deterioro de la fe y que las culturas antiguas eran monoteístas,
y que más bien el monoteísmo se degradó entrando al politeísmo. Y entre todas las civilizaciones habla del Inca Pachacútec. En la portada del libro Eternity in Their Hearts está Machu Picchu. Por eso me llamó la atención cuando vi el libro la primera vez. Y cuenta en ese capítulo que dedica a Pachacútec que cuando él toma el imperio de los incas como inca y es empoderado por los sacerdotes del sol, él, como era su costumbre, adoraba al dios Inti. Inti en quechua es sol. Y él le rendía culto, así que en verano iba antes que el sol se levante, iba a una montaña alta donde estuviera y junto con los sacerdotes y las vírgenes del sol bailaban y adoraban mientras el sol aparecía. Es decir, le daba la bienvenida. Y eso ocurría aproximadamente en un tiempo de 2 meses. 2 meses. Y luego se iban a hacer sus actividades. Y luego, antes que el sol se ocultara en la puesta del sol, igual, con las vírgenes del sol y los sacerdotes del sol, despedían al dios Inti. Pero Pachacútec fue lo suficientemente sensato para darse cuenta que adorar a un astro que seguía un recorrido durante todo el año no era Dios, sino que alguien le había puesto ese recorrido. Por lo tanto, Inti era creación. Y Pachacútec decide que él no va a adorar a ninguna criatura, que él va a adorar a aquel creador que creó a Inti y que creó la vida. Así que llama a todos los sacerdotes del sol que vivían del imperio incaico, el imperio lo sostenía, y él les dice, vamos a terminar con el culto del dios Inti. ¿Y por qué? Y él les explica y le dice, porque Inti sigue un recorrido que le ha sido impuesto. A partir de hoy voy a adorar al Creador. ¿Y cuál es el nombre en la lengua indígena quechua para creador? Huiracocha. Huiracocha. Así que él dijo, a partir de ahora voy a adorar al Dios creador. No sé cuál es su nombre, lo llamaré creador, lo llamaré Huiracocha. Y quiero que en el imperio todos adoren a Huiracocha. Los sacerdotes del sol y la Virgen del Sol, teniendo temor que se quedaran sin su sustento, le dicen, el pueblo se va a levantar. El pueblo es religioso, el pueblo adora las imágenes. ¿Cómo le encanta la religión? La gente, yo veo a mi abuelita ahí arrodillada ante una imagen. ¿Cómo le encanta la religión? Pero Pachacútec fue lo suficientemente sensato para darse cuenta que no era la imagen, sino el Creador. Y a él adoró. Me encantó la historia. Ok. Entonces, es decir, cuando dice que yo debo adorar al Señor, alabarlo desde que nace hasta que se pone el sol, es decir, a lo largo de todo el día, nuestra alabanza debe ser continuamente para Él. ¿Quiere decir que dejemos todos y estemos en éxtasis alabándolo? No, sino que la actitud de nuestro corazón debe ser de continuo gozo, vivir una vida para Él. El hecho de saber que somos sus hijos, redimidos, que estamos de paso por esta vida, que somos peregrinos, que somos ciudadanos del reino de los cielos y tenemos toda la eternidad para estar con Él, debería llevarnos a esa actitud de alabanza. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Salmo 51. Versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es Jehová
Yahweh, sobre los cielos su gloria. Y la idea acá es que Dios está por encima de toda la creación, lo que Pachacútec entendió. En la tierra, Él es excelso sobre todos los reinos, naciones e imperios. Domina sobre todo. En Primera de Crónicas 29:12, que ya lo habíamos leído, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder, la fuerza está en tus manos. Según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Y Daniel 2:21, Él, Dios, muda los tiempos, cambia las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Que Dios coloque sabios y entendidos en la política peruana. Lo necesitamos tanto. Entonces, tengo que decirles que la situación política de nuestros países es permitida por Dios. En el Salmo 97:9 leemos: porque tú, Señor, estás por encima de toda la tierra, estás por encima de todos los dioses. Y la expresión sobre los cielos su gloria habla de más allá del mundo físico como lo conocemos. Jesús está sobre todo. En Colosenses 2:9-10 leemos de Jesús: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Incluso el mundo angelical está sometido a su autoridad. Salmo 57:11. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos. Tu gloria domina toda la tierra. Versículo 5. ¿Quién como Yahweh, como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas? Es una pregunta retórica. No hay nadie que se le compare. En Éxodo 15:11 leemos: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, santo y magnífico, que realiza maravillosas hazañas y llevas a cabo sorprendentes prodigios? Y el Salmo 89:6 leemos: ¿quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Nuestro Dios es incomparable. Él está por encima de todo en las alturas. Su nombre es admirable. Y en el Salmo 103, versículo 19, leemos: el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Entonces, ¿puedes creer que Dios tiene el control de la situación política de tu país? Llegas a darte cuenta que aunque acá en el país existe una polarización necia, porque no debería haber esa polarización, porque la mayoría estamos en el centro. La mayoría queremos un futuro mejor, un país mejor. Queremos darles a nuestros nietos y a nuestros hijos un lugar donde desarrollarse. Amo mi Perú, no me quiero ir de mi Perú. Me gusta mi Perú y no me quiero ir. Y cuando veo otros países, gente que tuvo que salir caminando porque si no se morían de hambre, amo mi país tanto. Y sé que mi Dios tiene el control. Pero de aquí al 6 de junio oraré y le pediré a Dios que se apiade del país. Y si Él deseaba disciplinarnos, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé lo mejor para los siguientes 5 años, que traiga bienestar y prosperidad a quienes más lo necesitan y a todos en general. Versículo 6. Que se humilla, Dios se humilla al mirar en el cielo y la tierra. Y wow,
me llamó la atención. En la Reina Valera contemporánea, el versículo 6 lo pone, pero se digna a inclinarse para ver lo que ocurre en el cielo y en la tierra. Y es una figura del lenguaje hebreo que indica que Dios se da el tiempo para atender a su creación, para atendernos a nosotros. Y la idea es de alguien que se inclina para observar algo que está por debajo. Leemos en el Salmo 11:4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, Él ve y examina a todos los seres humanos. Isaías 66:2, yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. ¿Tiemblas al escuchar su palabra? ¿Le das reverencia a aquel que te lo ha dado todo? Versículo 7. Y vean, Él levanta del polvo al pobre. ¿Quién? ¿Un régimen político? No. ¿Quién? Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. La Biblia textual lo coloca, que levanta de la nada al pobre, que saca del basurero al miserable. En 1 de Samuel, capítulo 1 y 2, se cuenta la historia de Ana, la esposa estéril de Elcana. Ella subió a Silo a la fiesta con su esposo, y Ana hablaba en su corazón, solamente se movían los labios, y el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. Y ella le dice, no, soy una mujer atribulada y no he bebido, sino que he derramado mi corazón delante de Dios. Y el sacerdote Elí le dijo, ve, que la paz de Dios de Israel esté contigo y te otorgue la petición. Ana era estéril, no podía dar a luz, pero Dios le concede el milagro de dar a luz a Samuel, el último juez, el que ordenó a Saúl y a David. Y en agradecimiento, Ana compone una canción al Señor. Y en 1 de Samuel 2:8 está este texto que dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Así que los versículos 7 y 8 de este salmo se encuentran en 1 de Samuel 2:8. La palabra hebrea dal, traducido como pobre, significa desvalido, indigente, afligido, enflaquecido. La palabra evión, que se traduce como menesteroso, significa pordiosero, necesitado, miserable, mendigo. Y ambas palabras son sinónimas. Y Dios habla de alguien que tiene una fuerte necesidad económica y que no hay manera que pueda salir del hoyo en el que se encuentra, tal como lo vemos en videos de gente en la hermana República de Venezuela sacando comida de la basura, porque ya no tienen, no les alcanza para las comidas diarias. Así, a esto se refiere, alguien que ya no es capaz de salir adelante. La palabra hebrea shefot, traducida como muladar, es la que llama mi atención, pues significa ruma de desperdicios o suciedad, estercolero, donde se echa el estiércol, basurero. Y recuerden que en la antigüedad no existía en el mundo, ni en Israel, desagües, ni recojo de basura en cada puerta. Existía una zona afuera de la ciudad para arrojar la basura y los desperdicios humanos. Uno no iba, que se iba al inodoro, hacía sus necesidades y luego jalaba
la cadena y el agua corría, no. Uno tenía que sus necesidades llevarlas al muladar, al estercolero. Así que se imaginan el foco de infección que estaba junto al lado de la ciudad. En el caso de Jerusalén, hay una de las puertas en los muros que se llama la puerta del muladar o la puerta del basurero, que conducía al valle de Hinnom, donde el fuego constantemente ardía. El basurero de Hinnom, Gehenna, de ahí viene la palabra infierno, de la palabra Gehenna, Hinnom. Y el salmista evoca a Ana, quien declara que Dios puede sacar de la pobreza a una persona. Y Dios puede bendecirla, porque en su mano está el poder para dar, para quitar, para bendecir y para dar riqueza. Así que si tú eres pobre, amas a Dios, si estás escuchando esta enseñanza, la Biblia dice que Dios tiene la capacidad de sacarte de la pobreza. Pero para que eso ocurra, tienes que fijarte. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Dios o en la política? Pon tus ojos en Dios. Versículo 8. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Y este versículo me dio el título, Entre príncipes. No solo lo saca de la pobreza, sino que lo coloca en el palacio, en medio de los príncipes y los ancianos del pueblo a dirigir. No solamente lo saca de la indigencia, sino que le da sabiduría para estar entre los que dirigen al pueblo. En el Salmo 107:41 leemos, levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y Ana era una de esas menesterosas. Su vida estaba arruinada al no tener la capacidad de procrear. Pero Dios la sacaría de esa situación y le daría 7 hijos más. Por Samuel, que lo entregó a Dios, Dios le entregó 7 hijos más. La estéril dio a luz a 8. Y cerramos este salmo tan bonito, me encanta. Les digo que a partir de ahora el Salmo 113 se convierte en uno de mis salmos favoritos. Y vean cómo termina. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Date cuenta que este texto, date cuenta que este versículo habla de las necesidades profundas de una persona. Esterilidad, no tendrá hijos, está condenada a vivir en la pobreza por siempre, porque son los hijos el sustento de los padres, y no hay nada que ella pueda hacer, y él la hace habitar en familia, en una casa, en una mesa llena de niños. Y yo me imagino a Ana con sus hijos, mamá la leche, mamá la avena, y mientras Ana está sirviendo y se sientan todos, su hijita menor le pregunta, mami, cuéntanos otra vez la historia de mi hermano mayor, Samuel, ¿cómo fue que se lo entregaste a Dios? Y Ana, con todos sus 7 hijos, contándoles que ella no podía tener hijos, y que ella le pidió a Dios, y que el sacerdote Elí la tuvo por borracha, y le dijo que Dios te conceda. Y al año siguiente había nacido Samuel. Y ella cumplió su palabra. Ni bien lo destetó, ni bien ya lo dejó de alimentar, ella lo llevó al sacerdote Elí y le dijo, este es el niño que pedí a Dios. En mi esterilidad vengo a entregárselo. Y fue como Samuel se convirtió en lo que no eran los 2 hijos de Elí, que eran corruptos, y Samuel se convirtió en un hombre grande en Israel. Y luego Ana regresó sin hijos y le llegó la globalización, otra vez la globalización, otra vez la globalización, otra vez la globalización. 8 hijos tuvo en total. La nueva versión internacional dice, a la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya.
Alabado sea el Señor. ¿No le llama la curiosidad a Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas de Israel, de donde se funde la columna vertebral de Israel? Sus mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, eran estériles y no podían procrear. Y Dios hizo el milagro y las tres procrearon una gran familia, un gran árbol, y la iglesia ha sido injertada a ese árbol. ¿Qué alegría más grande puede existir que la de aquella mujer que no puede concebir y Dios le da la dicha de la maternidad? Tenemos nosotros en la iglesia un matrimonio al cual amamos mucho, a Pam y Renzo, y ellos son testigos de lo maravilloso que es el Señor. Que Dios los bendiga, Renzo y Pam, si están escuchando, por la preciosura de bebé que Él les dio. Nuestro Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y termino con dos versículos bíblicos. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Y Gálatas 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y yo no sé cuál es tu profunda necesidad. No sé cuál es la esterilidad de tu alma. No sé qué es por lo que le clamas a Dios de lo profundo de tu corazón. Pero nuestro Dios, que su nombre es grandioso y digno de alabar, no hay nada imposible para Él. De Él es el poder, de Él es la riqueza, de Él es la magnificencia. Su nombre es admirable. Vamos a adorar a nuestro Dios. Te invito, si aún no has hecho de Jesús el Señor de tu vida, si aún no sirves al Dios de la Biblia, es que estás sirviendo al Dios de este mundo. Te invito a que después de mí repitas la siguiente oración. Señor, conoces mi vida, mis sufrimientos, mi pena, mi pecado, mi lucha, mis necedades, mis pensamientos. Todo de mi vida está descubierto delante de tus ojos. Y Señor, al igual que Ana, que era estéril, y al igual que los distintos personajes de la Biblia, algo en nosotros gime y clama porque no tenemos solución. Y sabemos que tú, y solo tú, eres quien derrama la sanidad, quien derramas lluvia de bendiciones y prosperidad para tus hijos. Hoy, Señor, reconozco mi pecado. Tú eres un Dios santo y sé que tu Hijo, Jesús, tomó mi lugar y muriendo en la cruz, pagó mi pecado y me dio acceso a la eternidad para estar contigo por siempre. Hoy, Señor, 23 de mayo del año 2021, quiero dejar un hito, el día que le abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre Celestial, lléname de tu Santo Espíritu y derrama tus gracias sobre mí. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
y amén.